Saludos amigos, yo soy Wolfgang Salazar. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia que tiene el servicio a Dios reflejado en nuestro accionar permanente o a diario. Acerca de esto, traigo para ti la reflexión en el primer capítulo del libro de Malaquías. Si reflexionamos acerca de lo que pasa en ese interesante capítulo, él introduce su mensaje diciendo profecía de Malaquías contra Israel, de Jehová contra Israel. Observa que hay una palabra que confronta y que viene a contradecir o a contravenir con furia o con fuerza acerca de las acciones de un pueblo que está haciendo lo indebido delante de Dios. Pero en el versículo 6 es más específico Malaquías, o Dios a través de la pluma de Malaquías, cuando habla directamente a los sacerdotes como los responsables de lo que está aconteciendo en el pueblo, siendo los sacerdotes las personas encargadas de prestar el servicio debidamente, correctamente, según lo ordenado por Dios en la Escritura. La palabra viene contra la nación, pero los responsables directos, según Dios y su propia palabra, es el equipo sacerdotal. Recordemos que los sacerdotes son su trabajo, ellos son los encargados de parte de Dios de enlazar al pueblo con Dios o de sencillamente colocarse entre Dios y el pueblo, dependiendo de cuál sea la circunstancia o la necesidad. Si los sacerdotes no realizan su trabajo debidamente para la época, el pueblo se desbandaba y la bendición de Dios era recortada o quitada para el pueblo, lo cual traería hacia ellos hambre, traería persecución, invasión y muchas otras cosas más. En una sola palabra, el pueblo sufría por el desdén, por el descuido o por la apatía que los sacerdotes podían estar llevando a cabo o sencillamente manifestando. El servicio que debían prestar los sacerdotes de Dios hacia el pueblo y del pueblo hacia Dios debía ser un servicio de excelencia. Y para hacer un servicio de excelencia debían recibir del pueblo los sacrificios exigidos en el estado y condición que la Escritura así lo manifiesta, y presentarlos posteriormente a Dios. Presentar cualquier tipo de servicio o cualquier sacrificio era no prestar un servicio de excelencia, era no prestar el servicio que Dios quería que se le prestara. Y es obvio que el sacerdote recibía del pueblo la ofrenda y la presentaba incorrectamente porque en algo antes de recibir la ofrenda ya fallaba el sacerdote, porque el sacerdote debía enseñar la palabra, la ley, y la instrucción formaría al pueblo con toda esa información que él le instruía. Al no tener el pueblo la formación, pues estaba deformado el conocimiento y presentaban erróneamente sus ofrendas y sacrificio a Dios. Entonces no solamente venían con desconocimiento de lo que consideraba el Altísimo como excelente o bueno, sino que se encontraban con una casta sacerdotal que recibía a conciencia de que a Dios no le agradaba tal tipo de sacrificio, a Dios no le honraban ese tipo de cosas. Ahora, este servicio mal prestado, primero en la información debida al pueblo y segundo en la rectificación, porque si el pueblo es informado y trae equivocadamente algo, yo debo rectificar eso y decirle al pueblo que se lo lleve, porque no es grato a Dios. Con eso
estoy salvando la nación completa de un juicio o de una pena delante de Dios. Pues los sacerdotes no hacían esto, tenían en poco lo que el pueblo trajese o lo que a Dios le agradase. Y esto hizo que viniera la palabra contra la nación. ¿Por qué? Por un servicio mal prestado de quienes están en la obligación de cumplir un llamado de servir a Dios ante el pueblo. Para la época, entonces, ellos sentían inmenso fastidio. Ellos sentían inmenso fastidio al hacerlo. Y dice la Escritura en el versículo 13 que ellos decían, oh, qué fastidio es este. O sea, sentían como que servir a Dios era algo que no valía la pena, que no tenía sentido, que no le daba a ellos ningún tipo de agrado hacerlo. Sentían mucho fastidio al hacerlo. Por eso es que recibían lo que venía y lo hacían con toda la prisa posible, dado a que era necesario salir rápido del tema. No tenían esa mística, esa disciplina, ese amor, ese apego en la realización de su servicio. El versículo 10 del primer capítulo, el Altísimo le dice, ¿quién de ustedes puede decir que cerrar la puerta de mi casa o encender las lámparas de mi altar es en balde? Como diciéndole Dios, ¿acaso lo que ustedes hacen no tiene una recompensa? ¿Acaso el servicio que me prestan no bendice al pueblo y les da a ustedes algún tipo de beneficio? A veces servimos a Dios con apatía. A veces no le servimos de ninguna forma. Servir a Dios es algo que todo aquel que le conoce debía con urgencia ocuparse en hacer. Porque sencillamente nosotros somos salvados, nosotros tenemos conocimiento de Dios porque alguien sirviéndole a Dios nos informó a nosotros de la salvación. Luego tomó tiempo para formarnos en el conocimiento de Dios. Tomó tiempo para darnos sencillamente instrucciones que despacio fueron internándonos en el mundo de la fe hasta llegar a conocer a Dios de una forma tal que hoy estamos casados con Dios y estamos ganados para Dios, estamos dispuestos a jugárnoslas con Él, de manera que ni siquiera nuestra propia vida tiene valor mayor que no sea el servir a Dios. Servir a Dios es mayor, pues que la propia vida misma a la hora de escoger o de colocar algo en mayor relieve. El servicio a Dios tiene mayor importancia para nosotros. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? A que alguien un día, sirviéndole a Dios, nos informó a nosotros. Y estoy seguro que ese alguien recibió recompensa, no sintió fastidio al hacerlo y nos hizo mucho bien. Hoy, salvados por Dios, instruidos por alguien que le servía a Dios, tenemos regocijo y nos sentimos dichosos de nuestra fe. ¿Qué pasaría con nosotros si en el desdén o en la apatía o sintiendo fastidio no servimos a Dios con la excelencia que Él desea ser servido? Sencillamente, nosotros llenamos de mucha tiniebla nuestra vida, también nuestra casa. Sencillamente, a todo aquel necesitado lo dejamos a expensas de que el mal le alcance sin haber alcanzado la luz de parte de nosotros. Sería mucho el mal que haríamos si no servimos a Dios con excelencia, y sería mucho el bien que produciríamos si a Dios le servimos con verdadero amor, con amor vehemente, buscando la excelencia en lo que hacemos y la excelencia en aquellos que alcanzamos para Dios. Observa lo siguiente. Si venimos un poco más acá al Nuevo Testamento, el servir a Dios no es otra cosa que atender a las personas. Jesús dijo en una ocasión, cuando
Yo tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando yo estuve preso, ustedes no me visitaron. Cuando yo estuve enfermo, no vinieron a mí. Cuando estuve desnudo, no me vistieron. Y le dijeron algunos, Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo dejamos de hacerlo? Bueno, por cuanto no se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hicieron, dijo Jesús. Es decir, Jesús dice que lo que tú le hagas a un necesitado, a él se lo estás haciendo. Y lo que dejes de hacerle a un necesitado, a él dejaste de hacérselo. El servicio a Dios no se puede medir de otra manera. Nadie le sirve a Dios de otra manera que no sea afectando personas con nuestro amor, con nuestro servicio. Y digo nuestro amor porque el servicio que prestamos con fastidio, sin afecto entrañable, no es tomado en cuenta por Dios. El que es tomado en cuenta por Dios es el que hacemos de forma vehemente, de forma entregada, amorosa, con pasión real. Eso sí llega al corazón de Dios y algún día subirá a memoria de Dios a favor de nosotros. Fíjate, un día Pedro, curioseando en cosas que realmente, según Jesús, no eran de su incumbencia, está preguntando acerca de Juan si ha de vivir para siempre, si no ha de conocer muerte. Y Jesús le dice, bueno, ¿y a qué a ti? O sea, por favor, si él vive para siempre y no conoce muerte, ¿cuál es tu lío? Mira, ocúpate de lo que realmente a ti te incumbe. Sírveme. Y se lo dice expresado en una pregunta 3 veces, la misma pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. El segundo, Pedro, ¿me amas realmente? Más que esto. Sí, Señor, yo te amo. La tercera vez, la misma pregunta y él le responde, Señor, tú sabes, con preocupación le dice, Señor, tú sabes que siempre te he amado. Jesús le da una respuesta similar. La primera le dice, bueno, haz lo siguiente, apacienta a mis corderos. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. La tercera, apacienta mis ovejas. Es decir, el amor que tú me tienes, no hay otra forma de manifestarlo que no sea en el servicio. ¿Pero servicio de qué modo? Atendiendo personas, buscando al necesitado. Corderos, a los que no tienen formación, a los que no tienen información, a los pequeños, a los confundidos, a los que braman porque están desconsolados. Ovejas, aquellos que ya crecieron, pero que sin embargo son cortos de vista, tienen poca defensa, son de los que necesitan ser provistos de nuestro servicio. Recordemos que los sacerdotes en la antigüedad, un detalle de sus vestidos era que llevaban en los hombros 2 hombreras y en esas hombreras estaban internalizadas o estaban colocadas internamente 6 piedras en cada uno de los hombreras del vestido sacerdotal y en cada una de las piedras, que sumaban 12, estaban las 12 tribus de Israel, los 12 nombres de los hijos de Israel, como diciendo Dios con este diseño del vestido que las tribus o el pueblo entero siempre irá delante de Dios en los hombros de los sacerdotes. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos el oficio sacerdotal hoy por hoy. Dice Pablo el apóstol que nosotros, el cuerpo de Cristo, está en nosotros el ministerio de la reconciliación, como que Dios mismo clama a través de nosotros a los hombres diciéndoles reconciliaos hoy con Dios. Somos nosotros los que tenemos el llamado a prestar este servicio. Las castas sacerdotales pasadas sencillamente eran una imagen, una sombra de esta de hoy. Según Pedro dice en la Escritura que nosotros somos real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios, un linaje escogido por Dios, un real sacerdocio. Es decir, hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, ejerce el sacerdocio, pero no cualquier sacerdocio. Un sacerdocio según Melquisedec, según Cristo, era rey y era sacerdote. Cuando habla de real, habla de realeza, es decir, quien ejecuta poder, quien tiene poder. Y cuando habla de sacerdocio, quien enlaza a Dios con el hombre y el hombre con Dios. La iglesia tiene esa capacidad. Hagamos nosotros nuestro trabajo,
y enlacemos al hombre con Dios. Amistemos a Dios con el hombre, que es el anhelo más grande que Dios tiene, amistad con el hombre. Ahora, ¿quién lo hará? ¿A través de quién sucederá? De nosotros, los que ya recibimos de Dios, sin duda alguna, el efecto de su amor, el efecto de su salvación y también la asignatura de hacer el trabajo, de continuar la buena y gran comisión que Jesús nos dio sobre la tierra. Señores, servir a Dios es lo más hermoso que nos pueda ocurrir. Tenemos el sacerdocio. Nosotros podemos evitar que los juicios vengan, como podemos también permitir que sucedan. Vamos a hacer el trabajo. Afectemos a la gente. Aprovechemos el momento que decimos tener libre o sin ocupación y démosle la oportunidad a Dios que se manifieste en la vida de las personas mientras nosotros les instruimos y les enseñamos acerca de Él y de su temor. Espero que en una próxima podamos continuar hablando de la importancia del servicio. Por ahora, quiero que después de haber escuchado totalmente este video y haberlo disfrutado, dale manito arriba o dale manito arriba, no hay otra. Le das manito arriba o manito arriba, sencillamente. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para que todas las notificaciones lleguen a ti cuando tengamos un nuevo trabajo en el canal. Y si le comentas a tu amigo, le comentas a un familiar, si haces que otros lleguen con tu comentario al canal, harás muy bien. Coméntanos, te vamos a responder. Si tienes alguna duda, vamos a hablar contigo, te vamos a responder tu comentario. Muchas gracias, te veo en un próximo capítulo. Feliz día para todos. Bien, amigo, dale like a este video, suscríbete, toca la campanita para que recibas notificaciones de nuevos trabajos en las redes y no olvides compartir con tus amigos, familiares y con toda aquella persona que puedas pensar que esto le haría bien. Gracias. Hasta luego.